Vivimos la alegría de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy. ¿Qué día es? Miércoles. Miércoles día 1 del mes de febrero del año 2023. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Eileen y Héctor, que son los encargados del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Señores, gracias por todo, y quiero decirle a la gente que está preocupada por mi salud que les agradezco muchísimo y entiendo sus recomendaciones para que repose. Lo estoy haciendo. Estoy trabajando menos, pero no puedo dejar de tratar los temas con ustedes. Hay una llamada de ustedes pidiéndome información, pidiéndome que le aclare cosas. Me obliga a tener que venir aquí. Muchos quieren que yo repose. Estoy de acuerdo, que descanse. Estoy de acuerdo. Estoy trabajando menos. Así estoy descansando más, trabajando menos. Pero les pido, por favor, que entiendan cuál es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer mi deber. Tengo que hacerlo. Porque ayer les decía, aquí hay gente que son tan demagogos estoy diciendo, o tan demagogos como Leonel Fernández, como Hipólito Mejía, como Luis Abinader, como Danilo Medina, como Leonel Fernández, que todavía no han sido presidentes, ni tienen tampoco un partido mayoritario, pero se comportan peores que esa gente. Que te mienten en tu cara. Que te mienten en tu cara. Gente que quiere cogerte de tonto. Y de todo eso hay que cuidarse. De todo eso hay que cuidarse. Usted no ve la lucha que hay por la ley electoral, por ejemplo. La ley de régimen electoral. Usted ve los empresarios aquí, ven los grupos civiles, Finjus y Participación Ciudadana, pidiendo controles sobre el dinero del narcotráfico en la campaña electoral. ¿Y usted cree que lo hacen de buena fe? ¿Usted llega a creer que el señor Marrancini, que el señor de la leche rica, Brache, que esa gente tiene buena intención? Cuando hablan de alejar el dinero de las campañas electorales. Fíjense a ver si Luis Abinader, Farideh Raful han hecho, o Eddie Olivares, han hecho lo posible por sacar el voto preferencial de las elecciones. Pregúntele a Luis Abinader por qué ahora él no quiere que saquen el voto preferencial. El voto preferencial es el que permite comprar votos. Quien tiene más dinero es el que se puede imponer como diputado, porque va a competir con el propio de su partido, con méritos o sin ellos. Ustedes oyen al PRM hablar de eliminar el voto preferencial. ¿Cuánto cuesta una candidatura a diputado con el voto preferencial de por medio? 30 o 40, 50 millones de pesos.
¿Y cuánto se gana un diputado en 4 años? Porque un diputado gasta 50, 70 y 80 millones de pesos para ser diputado. Si lo que se va a ganar son 10, 12, 15 en 4 años. Pregúntenle a Luis por qué él no manda a quitar el voto preferencial ahora. Que eso era su base. Y Eddie Olivares. Ahora ellos están en gobierno y disponen de capitales para comprar diputados. Ya no tienen que asistirse de narcotraficantes para llevarlos como diputados. Es esa la demagogia. Es esa la demagogia. Y eso usted no lo encuentra en el PRM. Usted lo encuentra hasta en el partiducho que está comenzando. Usted encuentra ese comportamiento antisocial. Entonces alguien tiene que establecerle con claridad a la gente qué es lo que nos está pasando. Aquí está la primera plana del periódico El Día de hoy. Presidente vuelve a prohibir compra de vehículos y los viajes. Aquí está la glosa de ese titular muy grande. Gobierno restringe el gasto en el Estado. ¿Ustedes creen eso? Eso es demagogia de Luis Abinader. Eso es hipocresía presidencial. No tiene otro nombre. Pura hipocresía y de la barata. Si usted quiere austeridad en el Estado, ¿qué te pasa? Quédate donde tú estás. Quédate donde tú estás. Quédate donde tú estás. Quédate donde tú estás. Nunca. Nunca. Eso es un temblor de tierra. Y aprendí en la Asociación Dominicana de la OEA de Mitigación de Desastres a bregar con eso. Un temblor de tierra bien fuerte. Bien fuerte. Y ese movimiento, eso tiene 3 periodos. Uno circular, uno vertical y el otro, que es el último, que es el que hace daño. Ese es el que estremece y tumba todo. 5.0. Ok. Esa es la situación. Ustedes están mirando cómo es que uno tiene que vivir en este país. Y como político he luchado por estar al día con casi todo. Con casi todo. El presidente manda a restringir gastos, pero no hace lo propio en el presupuesto. ¿Dónde está el saneamiento de las cuentas nacionales? ¿Ustedes creen que este Estado puede seguir teniendo una deuda diaria de 3,000 y pico de millones de pesos?
Y el presidente le está diciendo a ustedes que hay que restringir el gasto, que hay que controlar los gastos. Un gobierno que él tiene, que en 5 días le clava a este país 15,000 millones de pesos en deuda. En el mes de febrero, en el mes de enero. En 5 días, 15,000 millones de pesos en deuda. En 5 días. 3,000 millones de pesos en déficit diario. Eso está haciendo Luis Abinader. Y déficit es deuda. Y anda buscando crear leyes como la del fideicomiso que le permitan endeudar al país más de lo que está sin tener que ir al Congreso. ¿Ustedes creen que no es posible controlar las cuentas del Estado Dominicano? Sí es posible. Y le voy a poner un ejemplo pequeño. En el mismo gobierno de Luis Abinader, esto sale hoy en el periódico Diario, Nuevo Diario. Aquí abajo. Bancas de lotería deberán presentar informe a Hacienda previo a los sorteos. O sea, ¿qué está haciendo el administrador de la lotería? Obligando a las bancas de lotería que estaban como chivos sin ley en este país a presentar un informe de venta bruta 5 minutos antes del sorteo. Y otro informe después del sorteo para saber cuáles son sus ganancias. Esto no es en el gobierno de Danilo Medina. Esto no se podía hacer en el gobierno de Danilo Medina, ni en el gobierno de Leonel Fernández. Se está haciendo en el gobierno de Luis Abinader. Y lo está haciendo Kiko Tabar. Controlar el monstruo. ¿Por qué el presidente Abinader en agosto del año 20 no, con su equipo, con su grupo de funcionarios, no le presentó a este país una reforma fiscal? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el presidente no le presentó a la República una reforma fiscal para sanear el gasto público, para sanear las cuentas nacionales? ¿Por qué no se hizo eso? Y ahora nos está queriendo engañar, estafar con decisiones de que para controlar el gasto público. Oye, y esto se puede recibir. Este engaño, esta mentira, un presidente actuando de mala fe desde el gobierno. Un acto de mala fe. Estoy poniendo controles que están colocando sobre las cuentas funcionarios del gobierno de Luis. Y me pregunto que si él no tiene vergüenza de ver que en su gobierno pasan cosas como esta en la lotería y con las bancas de apuestas, que desdicen el comportamiento de él como presidente de la República. ¿Por qué en la lotería se puede poner la casa en orden? ¿Y por qué en el gobierno no?
Hoy, ¿por qué en industria y comercio están vigentes resoluciones que dañan la economía familiar? En el caso del gas licuado de petróleo. Resoluciones de Hacienda y resoluciones de industria y comercio. ¿Por qué están vigentes? ¿Por qué están vigentes? Medios para que grupos empresariales roben. ¿Por qué en la lotería no? Y en industria y comercio y en Hacienda sí. Es lo que estoy preguntando. Son ejemplos, son realidades, son muestras. No, pero allí estaban y están gente como Federico Lalane José, Bienvenido Brito. Esa era la gente que están ahí. Rafael Acevedo. Es gente decente que ha decidido el padre, el obispo Castro Marte de Higüey. Son los que han asumido la decencia de la Lotería Nacional y la esencia de Monseñor Villini. Son ellos, Rafaelito Acevedo, Federico Lalane, Bienvenido Brito, esa gente, acompañando a Kiko. ¿Por qué en la lotería se puede administrar el Estado decentemente? ¿Y por qué en industria y comercio no? ¿Y por qué en Hacienda no? ¿Por qué tenemos dos indecentes promotores de corrupción al frente de industria y comercio? Ito Bisonó y el señor Jochi Vicente al frente de Hacienda. ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué tenemos eso? La negligencia criminal y la negligencia delictiva, tanto de Ito Bisonó como de Jochi Vicente, ¿por qué la tenemos vigente? Miren esto. No hay rastros de esposos vinculados a estafa tecnológica. Vinculan a delitos electrónicos a pareja de La Guayiga. ¿Esa es la policía? Después de un mes de esta pareja desaparecida, señores, traten de entender. Después que esta pareja tiene un mes desaparecida, la policía filtra la ligazón de ellos a delitos tecnológicos. Está diciéndole a la gente que ellos, si están muertos o lo que le pasó, su secuestro o lo que fuera, es porque ellos son delincuentes. ¿Ustedes están entendiendo? Es como si la justicia dominicana condenara a una picúa. La picúa es un pez que se vende en ciertos tiempos, envenena. A mí me fascina, porque come unas frutas del mar llamadas bronce,
que es lo que provoca la ciguatera, el envenenamiento. Como si se condenara a una picúa por envenenar a 3 gentes. Eso lo está haciendo el señor Alberto Ten y un comisionado que tienen ahí, y Chubasque y la gente que tiene el control de la policía dominicana. Condenando a un pez porque la gente se lo comió y se envenenó. Condenando al pez. Están justificando el hecho del secuestro o lo que haya pasado con esta pareja, escurriendo la responsabilidad como jefatura, como Policía Nacional, adelantándole al país que ellos se merecen haber sido secuestrados porque están ligados a delitos, señores, a delitos tecnológicos. Un mes después de desaparecidos. Esa es la respuesta que tiene la policía. Y yo le pregunto, ¿esa es la tarea de un policía? Para eso es que existe la Policía Nacional. Para eso estamos reformando la Policía Nacional. Este comportamiento delictivo, negligente, criminal de la policía, repito, este comportamiento delictivo, criminal de la policía, se compadece con la reforma policial. Quisiera que me lo dijeran. Quisiera que me dijeran, por favor, que si este comportamiento antisocial, que si esta negligencia delictiva y criminal de Alberto Ten, del señor comisionado, del ministro de Interior y Policía, y también de Diego Pesqueira, que si ese comportamiento criminal de ellos es el que se corresponde con la cacareada reforma policial, que usted encima del dolor que tienen familiares por el secuestro de un pariente, lo que le tire arriba a gente que está desaparecida por el momento, sea el descrédito. Espérate, a ustedes les pasó esto porque están ligados a delitos monetarios, a delitos electrónicos. ¿Dónde está el tribunal? ¿Dónde están los hechos que sustentan esa declaración? ¿Dónde están los hechos? Para que usted me justifique una acción criminal, delictiva contra un ciudadano o contra una pareja, que usted la quiera justificar, que si eso está en el canon de la reforma policial de Luis Abinader. Quiero saber. Quiero saber. Que si eso se le permite a ¿en qué lugar del mundo usted ve a una policía con gente que está desaparecida lanzar un órdago como este? Que si ese es el consuelo que le da la policía a la familia de esta gente que está desaparecida hace un mes. Que si esa es la esperanza.
Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. La Asociación Dominicana contra la Corrupción acaba de querellarse contra la ley del fideicomiso. ADOCO somete ante el Tribunal Superior Administrativo el fideicomiso RD Vial. He querido traer este sometimiento, esta querella, porque nosotros hemos cuestionado duramente ese fideicomiso, igual que el fideicomiso Pro Pedernales. Y este de Red Vial lo estamos haciendo desde el gobierno del presidente Leonel Fernández en el 2011. Yo le estoy preguntando a este país que si lo que estamos viviendo con las cuentas públicas, con los negocios del Estado, es lo que prometió Luis Abinader. Que si Luis Abinader le dijo a este país que el gobierno que él instalaría a partir de agosto del 20 era darle vigencia a todo lo que hizo Leonel Fernández y todo lo que hizo Danilo Medina entre 2010 y 2020. Yo sabía que esto iba a pasar por la gente que buscó Luis Abinader para que le acompañara. No fue por otra cosa. Es que cuando Luis Abinader anuncia su gabinete, al país, como estaba la euforia de la campaña electoral, el país no pudo pensar. Pero como yo estoy pensando permanentemente, y me di cuenta cómo estaban estructuradas las boletas y quién eran los gabinetes de el señor Gonzalo Castillo y quién era el gabinete de Luis, y como yo no encontré ninguna diferencia, porque todos los miembros del gabinete de gobierno de Luis Abinader y los miembros del gabinete de gobierno de Gonzalo Castillo pertenecían a la misma banda empresarial, a la misma pandilla. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Si en una casa le llevan un animalito y ese animalito maulla, eso es un gato. Y si en otra casa llevan otro animalito y maulla, esas dos casas tienen el mismo gato. Y Luis Abinader anunció
a dos señores al frente de su campaña, y Gonzalo Castillo anunció dos señores al frente de su campaña que eran todos del mismo grupo empresarial. ¿Qué cambio usted podía esperar? Y nunca hice silencio. Y le dije a este país qué podían esperar del señor Luis Abinader y qué podían esperar del señor Gonzalo Castillo. Hasta hoy, él no me ha hecho quedar mal. Hubiera querido quedar mal yo. Pero Luis Abinader es muy leal, igual que Gonzalo Castillo, a sus principios e ideales como político hipotecado. Él rinde culto a sus hipotecas de ánimo y a sus hipotecas inmobiliarias. Él ha cumplido con sus compromisos, no con el país. Igual que lo hubiera hecho Gonzalo Castillo. Sus compromisos con los grupos, las bandas empresariales que le llevaron ahí. Eso es lo que ha hecho Luis. Leonel, Danilo, Hipólito, Luis. Esa gente tiene los mismos compromisos. No les importan ustedes. A esa gente no le importa este país. El sufrimiento de esta nación no le importa a esa gente. Esa gente tiene su mundo hecho con las empresas y bancos que le tienen el poder, que les lleva al poder. Aquí no hay que estar... Pero lo peor de todo es que cualquiera oye a Leonel Fernández hablando de fideicomiso, y oye a Dionis Sánchez, y oye a Iván Lorenzo, y cree que está hablando gente importante, gente decente. Este es el titular de ellos dos. ¿Ven la ley de fideicomiso traería privatizaciones? Miren al ministro de Energía y Minas con la barcaza de Asua. ¿Cuánto habrá que pagarle a esa barcaza en Asua? Igual que a la que tienen en Boca Chica. Apagada. ¿Cuánto habrá que pagarle a esa barcaza de Asua? Apagada. ¿Y cuánto se le está pagando en el gobierno de Luis Abinader? Igual que en el gobierno de Danilo, igual que en el gobierno de Leonel. ¿Cuánto se le está pagando a la barcaza apagada? ¿Cuánto? 53 millones de dólares cada año. A una planta que se ha colocado en Boca Chica del grupo Vicini. 53 millones de dólares. ¿Y cuánto habrá que pagarle a la Power Ship, a Car Powell en Asua? Pregúntele a Antonio Almonte, pregúntele a Andrés Astacio, pregúntele a Luis Abinader. ¿Cuánto habrá que pagarle? El señor que nos está hablando del control del gasto
de austeridad, de no malgastar los fondos públicos. Y lo mismo va a pasar en Manzanillo, con Arturo Santana y el grupo Martí. Toda esa gente se ha metido en Manzanillo. Lo mismo. Tendremos capacidad instalada y cobrada a costa del sudor y lágrimas de 10 millones de dominicanos. ¿Y de qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? De generación eléctrica. De eso es que nos están hablando. Estamos comprometiendo 3,000 y tantos megas sin que este país lo necesite. Estamos comprometiendo, repito, 3,000 y tantos megas sin que este país los necesite. Para complacer a los socios de gobierno, a los socios de campaña. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Aquí está la primera plana del periódico El Nacional de ayer. Médicos rechazan alza en honorarios. ¿De qué hablamos ayer? Todo este escarceo, todo este movimiento, lo que buscan es destruir las creencias, los sentimientos, los deseos de todo un pueblo y de toda una clase médica de este país. Todos los anhelos por alcanzar un sistema sanitario con ciertos niveles de excelencia, eso es lo que se está poniendo en juego aquí. Eso es lo que ha querido Leonel Fernández, lo que ha querido Danilo Medina, lo que quiso Hipólito Mejía y lo que quiso Luis Abinader. Eso es lo que ellos quieren. A ninguna de estas 4 personas le interesa el sistema sanitario de este país. Porque la salud dejó de ser un servicio público. El sistema sanitario dejó de ser un apostolado, una vocación de la política. Ese es el problema. Es que el sistema de salud de este país dejó de ser una responsabilidad, un compromiso del sistema político nacional. Busquen los nexos de Leonel Fernández con ARS Humano. Busquen los nexos
del señor Alburquerque, Rafael Alburquerque, con esas ARS. Busque los nexos del PRD, del PLD, del Partido Reformista, de todos esos partidos, de todas esas franquicias con los bancos que son dueños del sistema sanitario y de salud. Busquen los políticos metidos en eso, ligados con bancos en el negocio de la seguridad social. Y entenderán por qué 8.500 millones de pesos se desaparecen de los fondos de pensiones y no hay una gente investigada aquí. Y ahí va a encontrar la respuesta. ¿Quiénes son los que tienen los 800 y tantos millones de pesos? 800 y tantos miles de millones de pesos que tienen los fondos de pensiones en este país. Pregunten cuánto tiene el Banco Central y cuánto tiene Hacienda de los fondos de pensiones. ¿Cuánto tienen las grandes empresas de este país trabajando, usando los fondos de pensiones? Vayan a ver. Todo ese juego que se hizo aquí con Fitur, busque cuánto dinero de eso el Banco Popular ha dispuesto de fondos de pensiones para construir habitaciones y hoteles en este país. ¿Cuánto ha buscado Mafre a través del EHD? ¿Cuánto han buscado los RISEC con Crecer del Banco Nueva Escocia? Investiguen con políticos, dinero robado por políticos en este país, blanqueados en los fondos de pensiones. Busquen esa leche rica, las operaciones con fondos de pensiones y el grupo Vicini de leche rica, con los fondos de pensiones. Los braches, todas las felonías de esos grupos con los fondos de pensiones. Para que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Por qué Leonel Fernández? ¿Por qué Danilo Medina? ¿Por qué Luis Abinader? ¿Por qué Abel Martínez? ¿Por qué esa banda de candidatos que tenemos aquí? Esta madriguera, esta pandilla de candidatos que tenemos aquí, ¿tienen tanta vigencia? ¿Por qué esta pandilla, este tigueraje electoral? Y ahí van a encontrar la verdadera esencia de todos los males democráticos y políticos que tiene esta nación hoy. ¿Por qué no salimos de ese círculo vicioso? Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Quiero pasarle un mosaico de titulares de periódico para entonces hablar con ustedes. El caos
en Haití obliga al cierre de embajadas. Ataque contra el primer ministro deja de Haití preocupan en República Dominicana. Esta es la glosa de esa noticia. Preocupan en República Dominicana ataques a primer ministro de Haití. Disparan a casa del primer ministro en Haití. Bandas armadas de Haití asesinaron ayer a 6 policías. Pandillas se ensañan contra la policía en Haití. Eso es lo que se dijo. El día anterior a eso, el programa cuando contraje la gripe, advertí lo que implicaba el pronunciamiento que había hecho sobre el tema de la invasión en Haití. Y les dije lo que estaba pasando políticamente en Haití. Mucha gente me llamó, pero ya yo estaba en una condición que no podía atenderles. Miren aquí la realidad. Haití se complica más. Asesinato de 7 policías sería plan de oficiales. No eran las bandas. Esos policías no lo mataron las bandas. Bandas armadas de Haití asesinan ayer a 6 policías. Pandillas se ensañan contra policías en Haití. Y el mismo Corripio, el mismo Pepín Corripio, el mismo periódico de Corripio que le dice a usted esto el jueves, el viernes le dice esto. El mismo Miguel Franjul, que le dice al país una cosa, el jueves, el viernes le dice esto. Esto es Vicini. ¿A quién le vamos a creer? Traten de entender este tema. Traten de entender este tema. Que aquí hay mucha gente, ya yo vi hasta la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, participando en el juego de manipulación que está montando el poder sobre el tema de Haití. Reciclando a gente que no conoce ni sabe nada más que la banderita del Instituto Duartiano. Pelegrín Castillo no es la mejor referencia sobre Haití aquí en este país. Tampoco lo es Soto Jiménez. Gente que yo respeto.
gente a quienes respeto. Pero aquí estamos viendo la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña participando de este bandidaje. Lo digo así, para que se entienda bien. Y sé lo que busca la UNFU con esto. Debieron buscar la OIM, meter la OIM también en eso. ¿Por qué no metieron al INTEC en eso? ¿Por qué el rector de la madre y maestra no se prestó ese bandidaje? Aunque ya APEC no tiene una inmaculada madera, pero ¿por qué no tocaron la puerta de APEC? ¿Por qué la UNFU se prestó a ese bandidaje? A montar un bodrio, montar un órdago cultural, intelectual, con gente desahuciada. Con gente desahuciada. Así lo voy a decir. Con gente desahuciada. Con gente que lo que hace es servir a las peores causas nacionales. Usando el tema de Haití para hacer campaña electoral. Yo pregunto, ¿por qué el CARICOM? Aquí abajo, Dani. Y ahí cierro. CARICOM llama a policía de Haití a salvaguardar la paz y el orden. ¿Por qué el CARICOM no está pidiendo una intervención militar en Haití? ¿Ustedes saben por qué? Porque los países del CARICOM tienen vida activa en Haití, en la cotidianidad haitiana. Los 17, 18, 20 países del CARICOM tienen vida activa en Haití. Aquí tienen esto. ¿Ustedes saben quién es que está ahí detrás? En ese motor con el Porsche negro. Es Barbecue. Es Barbecue. ¿Cuál es el problema que tiene Haití hoy? ¿Por qué Barbecue puede andar así en las calles de Haití? Porque Barbecue es una fuerza social y sería quien comandaría la resistencia nacional de Haití contra cualquier invasión. Y por eso es nuestro rechazo al tema de la invasión militar. Y por eso nuestra abogacía por el cauce político en Haití. Que es lo que no quieren los grupos empresariales dominicanos que están metidos en Haití. No quieren el cauce político. Porque muchos de ellos, con el cauce político vigente, su destino en Haití sería la cárcel. La cárcel. Se lo digo.
para que entiendan bien lo que está pasando. Porque aquí hay empresas como el Grupo Estrella que no quieren el cauce político en Haití. Como José Ramón Brea, que no quieren el cauce político en Haití. Nos veremos mañana.